Hola, estimados estudiantes del primer año de UPONIC. En esta ocasión, en la asignatura de Economía Política, abordaremos el tema de la rotación del capital, siempre dentro de la unidad número 5, que es característica de la acumulación capitalista. Los contenidos que vamos a abordar son la reproducción simple del capital, la reproducción ampliada del capital, algunas conclusiones prácticas sobre la composición orgánica y la tasa de ganancia, y lo referido al ejército industrial de reserva. Los objetivos que nos proponemos para el encuentro son los siguientes. Bueno, vamos a definir qué es reproducción simple y reproducción ampliada del capital. También se va a describir el proceso de reproducción simple del capital. Vamos a determinar el incremento del valor del capital en el proceso de reproducción ampliada. Se va a explicar en qué consiste la concentración de capital en función de las rotaciones que tenga el capital, la tasa de ganancia y el rendimiento del capital, reforzando dentro de los temas anteriores, explicar la causa de la formación del ejército industrial de reserva. Primero que nada, se le recomienda que dentro de las actividades de aprendizaje que deben de realizar, siempre hay que leer el material que acompaña esta guía, que se denomina reproducción del capital. Hay que analizar el proceso de reproducción del capital en forma simple y ampliada en el video que está alojado en el blog educativo, en el enlace que ahí se muestra en azul, y se van a resolver ejercicios de aplicación que aparecen en la página siguiente. Recordemos que siempre hay que hacer entrega de la información al correo miobarraldo@yahoo.es a más tardar, en esta ocasión, el 2 de julio del corriente. Avanzando un poco en la guía, pues aquí observamos el ejercicio de aplicación que hay que resolver. Se les presentan los datos, lo que se les solicita son 7 actividades con 2 incisos que están al final. Se le presenta un esquema para la realización del ejercicio, o también se le llama un formato para que ustedes lo llenen. Esto más adelante explicaré mediante un ejemplo demostrativo cómo es que se resuelven estas actividades, para que ustedes presten atención al desarrollo de ese ejercicio de aplicación. Hay unas preguntas que le acompañan. Posteriormente tenemos el material. Como hemos visto, la plusvalía es la que engendra el capital, pero a su vez el capital nace de la plusvalía. ¿Cómo se produce esto? Para responder a las preguntas se necesita conocer primero el mecanismo de reproducción capitalista. En clases anteriores nosotros hemos abordado de que el capital pasa o atraviesa distintas fases, a lo cual le hemos denominado ciclo del capital. El capital primero se presenta en la forma de dinero. Este dinero se utiliza para comprar capital constante y capital variable, que se mezclan para producir bienes, y ahí donde adquiere la forma de capital productivo. Después se convierte, ya una vez producida la mercancía, en capital mercantil, para posteriormente llevarse al mercado y comercializarse en el ámbito de la comercialización, y adopta nuevamente su forma de dinero, nada más que ahora el dinero se encuentra incrementado. A esas 3 fases del capital dinero, a capital productivo, a capital dinero nuevamente cuando se vende, pues lo que se le llama ciclo del capital. Nuevamente, cuando ya tenemos, o el capitalista tiene el dinero, nuevamente inicia otro ciclo. Entonces la rotación es el número de veces en que se repite el ciclo del capital.
porque la producción continúa, no se realiza una sola vez, sino que el capitalista, del dinero que obtiene producto de la venta de las mercancías producidas por el trabajador, vuelve a iniciar otro ciclo invirtiendo y comprando las materias primas, el capital fijo, y comprando también fuerza de trabajo nuevamente para que continúe el proceso de producción. Entonces el proceso de producción no llega a su fin en el primer ciclo, sino que la sociedad, todos nosotros necesitamos que siempre se estén produciendo bienes, materiales. O sea que este proceso es de manera continua, no llega a su extinción. Es por eso, ¿verdad?, de que ese proceso de reproducción capitalista va creando plusvalía, porque parte siempre de la producción que fabrica y elabora el trabajador es apropiada por el capitalista para su propio beneficio, para su propia subsistencia, sin tener que trabajar, sino que por ser únicamente el dueño de los medios de producción. Ahí le explica de manera numérica cómo se va dando el proceso, ¿verdad? Entiéndase que la reproducción simple, toda la plusvalía, ¿verdad?, se invierte en el consumo personal del capitalista y de su familia, de tal manera que lo que obtiene de la venta de la mercancía, una parte se la entrega al trabajador en forma de salario, otra parte sirve para la adquisición y la compra de las materias primas y la reposición de los equipos y máquinas que se hayan desgastado, y otra parte que corresponde a su propio beneficio, que es utilizado para su subsistencia. Si esa parte de que es la plusvalía la utiliza total e íntegramente para su consumo y la de su familia para la existencia del capitalista, entonces el capital en el siguiente ciclo, la reproducción es simple, porque siempre se va a invertir la misma cantidad en la compra de capital constante y capital variable, y no va a haber una reproducción ampliada, sino que se desarrolla de forma simple. Pero esto es lo que usualmente no ocurre, sino que lo que ocurre, a no ser de que sea una economía de subsistencia y que los capitalistas no tengan el espíritu empresario de ir acrecentando el capital en cada ciclo en que él nuevamente invierte para producir bienes y servicios. Entonces, en ese caso, la cantidad de bienes producidos sería igual de un ciclo a otro. Usualmente lo que ocurre, o generalmente ya en economías modernas, es que el proceso de producción se reproduce el capital inicialmente invertido y se crea la plusvalía gastada por los capitalistas en atención personal. Si el capitalista no se apropia de la plusvalía, todo el capital inicialmente se gastaría con el tiempo en su consumo personal. En nuestro ejemplo, o en el ejemplo que aparece en el material, ahí lo explica. Cuando entonces se da la reproducción de forma ampliada, cuando el capitalista decide de la plusvalía que le corresponde gastar una parte de ese valor, consumirlo, y la otra parte lo decide incrementar en un nuevo ciclo lo que invierte en la adquisición de capital constante y capital variable. Es decir, compra más materias primas, contrata más trabajador o amplía ahora extra el trabajo de los obreros para que haya mayor producción. Entonces ahí, en ese caso,
la plusvalía genera más plusvalía. Entonces en esa situación se dice que el capital se va reproduciendo de manera ampliada, es decir, que se va invirtiendo cantidades cada vez mayores en los ciclos sucesivos que se van dando en el futuro. Es lo que trata de explicar en esa parte del material. ¿Cuándo se forma el Ejército Industrial de Reserva? Antes de hablar del Ejército Industrial de Reserva, me gustaría aclarar en qué consiste la concentración del capital. La concentración se da debido a que el capital, como se va acrecentando de un ciclo a otro, debido a que el capitalista decide consumir solo una parte de su plusvalía y el resto invertirla en el siguiente ciclo, eso se va incrementando cada vez más, de tal manera que él va acumulando, concentrando grandes cantidades de capital a lo largo del tiempo, contratando más materia prima, más medios de producción y trabajadores, que es precisamente el trabajo del obrero, el trabajo de las personas, lo que hace crear y producir más valor y poderse apropiar en mayor cantidad el capitalista. Entonces, en ese proceso se da la acumulación del capital debido a que hay una mayor inversión, hay una mayor producción, y esa producción el capitalista pues obtiene una mayor cantidad en forma de plusvalía cuando se vende en el mercado. El Ejército Industrial de Reserva, bueno, debido a que los procesos de avance de la ciencia y la técnica y la incorporación de tecnología hacen de que las máquinas, de que hoy en día se roboticen y se computericen, tengan la capacidad entonces de producir mayor cantidad de bienes y servicios utilizando menos trabajadores. En consecuencia, las máquinas, las computadoras agilizan los procesos, hacen que las empresas sean más productivas y requieran menor cantidad de fuerza de trabajo. Entonces las máquinas, las computadoras van desplazando poco a poco el trabajo de las personas, haciendo más productivas a las empresas. Pero eso hace de que la composición orgánica, es decir, la relación entre lo que se invierte en capital constante y lo que se invierte en capital variable, vaya cambiando y sea necesario destinar más dinero a la adquisición de máquinas y equipo y menos dinero a la contratación de obreros, que son precisamente los que hacen posible la creación de plusvalía. Ahí se da una contrariedad, porque si es el trabajador el que crea la plusvalía y no son las máquinas, entonces poco a poco la composición orgánica va aumentando debido a la cantidad de dinero que se destina a la adquisición de equipos, computadoras y máquinas que hacen más productiva la empresa y contratando menos trabajadores. Eso hace que ese desplazamiento de trabajadores queden en la sociedad, y entonces, al ser cada vez mayor, el industrial, el capitalista, tiene donde poder contratar más trabajadores si lo requiriera los procesos productivos. Entonces se crea un gran ejército de desempleados que hacen que al fin y al cabo, al haber mayor cantidad de desempleo, pues la fuerza de trabajo vende sus servicios a menor costo, y el capitalista pues puede contratarlo a un salario menor.
eso acrecenta aún más, ¿verdad?, las posibilidades de apropiarse de mayor cantidad de plusvalía por parte del capitalista. Entonces el ejército de reserva no es más que la cantidad de trabajadores que quedan desempleados por el desplazamiento de las máquinas, por el uso de máquinas y equipos, y también no solo por eso, sino por la creciente crecimiento de la población, que hace que cada vez se incremente los habitantes en una área territorial, y al llegar pues a la edad de trabajo, que después de los 14 años, pues entren a formar parte del ejército industrial de reserva, es decir, personas con capacidad de trabajar que andan en la búsqueda de empleo y que los capitalistas pueden contratar en un determinado tiempo para las labores productivas. Eso es lo que, en resumida cuenta, vamos a tratar el día de hoy, pues, y además me gustaría pues pasar a explicarle el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. Y una inversión, ya sea con capital propio o ajeno, de un capitalista es por un valor de 15.000 córdobas. Como datos tenemos que la composición orgánica del capital es 2:1. Quiere decir que por cada 2 córdobas que se invierta en capital constante para adquirir máquinas, equipos, materias primas, materiales auxiliares, es decir, capital fijo y capital circulante, se requiere como contraparte contratar fuerza de trabajo por 1 córdoba. Es decir, por cada 2 córdobas invertidos en capital constante, se debe invertir como contraparte 1 córdoba para que se produzca en fuerza de trabajo o capital variable. Entonces la relación es 2:1. La cuota de plusvalía en este caso nos plantea que es de 100%. Entonces, ¿cómo se obtiene esta distribución de la inversión en capital constante y capital variable? Mediante esta composición orgánica de 2:1. Para ello, pues vamos a explicar los cálculos. Bueno, el cálculo del capital constante en el primer ciclo, sabemos que la relación es por cada 2 córdobas de capital constante se necesita 1 córdoba en capital variable para que se entre en marcha el proceso de producción. Entonces estos dos se suman y nos da 3, que es la inversión, que es el valor total de lo que el capitalista invierte. El capital contable sabemos que tiene un valor 2. Entonces hacemos una regla de 3, la inversión 3 equivale al total de la inversión, 15.000, y los 2 corresponden al capital constante. Entonces 3 es a 15.000 como 2 es a X, que es el valor que andamos buscando. Entonces ustedes saben que para resolver una regla de 3 se multiplica en cruz. En nuestro caso vamos a multiplicar 2 por 15.000 y lo vamos a dividir por entre 3. Es decir, se multiplica, se saca el producto de los medios y se divide entre el extremo conocido, que en este caso es 3. 2 por 15.000 entre 3 nos da 10.000, que es el valor que nosotros tenemos en el esquema. Cuando queremos calcular el capital variable, hacemos lo mismo, se suman 2 más 1, que es los valores que tiene el capital constante y el capital variable en la composición orgánica, y nos da 3. Sabemos que el valor en la composición orgánica del capital variable es 1, entonces hacemos lo mismo, 3 es a 15 y 1 es a X. Despejamos y multiplicamos en cruz siempre 1 por 15, 15.000, y lo dividimos entre 3. Eso nos da a 5.000, que son los valores que tenemos acá. Como la cuota o tasa de plusvalía es 100%, entonces ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 5.000 por 100%, teniendo el cuidado que cuando lo multiplicamos por 100 en la calculadora le tenemos que agregar el símbolo de por ciento. También se puede de manera alternativa multiplicar 5.000
por 1, que es el equivalente al 100%. Entonces en este caso la masa de plusvalía es de 5.000. Ya sabemos que el valor de la mercancía es la sumatoria del capital constante, el capital variable y la plusvalía. Entonces aquí tenemos 10 más 15 más 5 nos da 20, es el valor de la mercancía. También se le llama precio de la producción porque este es con el valor que sale al mercado. Ahora observamos, ¿verdad? Si sacamos el rendimiento del capital, sabemos que la cuota de plusvalía es 100%, pero ahora veamos cuánto es el rendimiento del capital. Lo que hace el capitalista es que divide la masa de plusvalía entre la inversión. La inversión es la sumatoria del capital constante y el capital variable. Entonces 10 más 5, 15. 5.000, que es la plusvalía entre 15, lo multiplicamos por 100, nos da 33.3. Entonces ahí vemos cómo el rendimiento del capital o cuota de ganancia esconde la verdadera explotación del trabajador, que es del 100%. Él asume que la explotación de los medios de producción, incluyendo la fuerza de trabajo, es de un 33% su provecho, cuando realmente el provecho es de un 100%. Esa se repetiría una y otra vez si el capitalista consume el total de la plusvalía. Entonces en el siguiente ciclo sería exactamente igual, el rendimiento del capital igual, pero en este caso vamos a suponer que el capitalista del total de la plusvalía, para que se convierta en una reproducción ampliada, no consume totalmente los 5.000 para consumo personal y consumo de la familia, sino que solo el 60% lo consume y el otro 40% decide agregarlo a la inversión en el siguiente ciclo. Entonces nosotros encontramos de esta manera la distribución entre consumo y reinversión. Multiplicamos los 5.000 por 60%, nos da 3.000, ahí tenemos. Y la parte que destina a incrementar la inversión en el segundo ciclo de las rotaciones que va dando el capital es 40%, entonces multiplicamos 5.000 por 40%, nos da 2.000. Entonces pasamos al segundo ciclo. Ya el segundo ciclo sería una reproducción de capital de manera ampliada, siempre y cuando el capitalista decida no consumir toda la plusvalía para su subsistencia y la de su familia, sino cuando él decide consumir parte de la plusvalía y incrementar la inversión en el siguiente ciclo. Entonces ya estaríamos hablando de una reproducción ampliada del capital. Entonces, ¿cuánto decide incrementar la inversión en el siguiente ciclo? 2.000 córdobas más. Entonces aquí teníamos 15. Entonces ahora pasa a ser 15 más 2, 17.000 córdobas. ¿Cómo distribuimos esos 17.000 para comprar capital constante y capital variable si se mantiene la misma composición orgánica? Entonces lo hacemos de esta manera. Importantísimo, ¿eh? Que los 15.000 que se invirtieron inicialmente se le adicionan 2.000 córdobas más. Siempre lo que hacemos es que la relación de la composición orgánica, sumamos los valores del capital constante y capital variable 2 a 1, entonces es 3. Ese es el total que representa la inversión. Esto significa que de cada 3 córdobas, 2 se destina a capital constante y 1 a capital variable, para poder obtener para una inversión de 17.000, que representan los 3 a 17.000, 2 que se destinan de esos 3 a capital constante. Cuando se invierten 17.000, ¿cuántos serían? Entonces siempre, ¿verdad?, multiplicamos los medios y lo dividimos entre el extremo conocido, que es una regla de 3 directa, simple. Nos da 2 por 15 entre 3, 11.333. Eso es lo que se destinaría a capital constante.
En el caso del cálculo del capital variable, 3 es equivalente a 17.000, que es el total. Capital variable dentro de la composición orgánica tiene un valor de 1 y igual, ¿verdad? Encontramos en cruz o multiplicamos en cruz y dividimos para poder encontrar aquí. Entonces en este caso sería 17.000. Ahí hay un error, ¿verdad? Realmente es 17.000, ¿verdad? 17.000. Ahí hay un error. Entonces vamos a reparar, ¿verdad? Ese error para poner el valor correcto. Y este acá también, ¿verdad? Vamos a corregirlo para que ustedes tengan el ejemplo correctamente. Entonces multiplicamos, ¿verdad? En este caso 2 por 17.000 y lo dividimos entre 3, nos da 11.333. Luego 1 por 17.000 y lo dividimos entre 3, nos daría 5.666.67. Entonces hacemos la distribución con los valores obtenidos. La cuota de plusvalía del 100%, lo multiplicamos 5.600 por 100% o por 1. Si fuese 200% sería por 2, 150%, 1.5. Hay dos formas de calcularlo. O lo multiplicamos por el valor del porcentaje que se nos indica. Entonces es equivalente, porque la explotación, el grado de explotación es hasta un 100% del valor creado por el obrero para su propia subsistencia. Luego sumamos, nos da 22.667 el valor de la mercancía ya puesta a su venta en el mercado. En el segundo ciclo, el capitalista decide mantener la distribución de lo que consume, el 60% de los 5.667 plusvalía, 3.400 lo destina a consumo y el 40%, que es 2.267, para incrementar la inversión. Observamos que en el primer ciclo el valor de la mercancía de la producción es 20.000 y en el segundo ciclo es 22.167. ¿En cuánto se incrementa? En 2.667 cordos. Y así sucesivamente, como cada vez está invirtiendo más dinero en la producción. En el primer ciclo es de 2.000, pero ya en el segundo ciclo 2.267 va incrementando. En tercer ciclo, contratando más capital constante y más fuerza de trabajo, o comprando más fuerza de trabajo y más capital constante, pues en cada ciclo, en cada rotación que da el capital, cada vez el consumo va a ser mayor para el capitalista y va a generar la parte de la plusvalía que destine a la producción, cada vez va a ser mayor. La cuota de ganancia se mantiene un 33% sobre lo invertido y siempre el grado de explotación es 100%. Espero que haya sido claro en mis explicaciones. Pueden ver una o dos veces el video hasta que logren entender la lógica de esto para que puedan resolver con éxito el ejercicio. Muchas gracias y hasta la próxima.